Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa hora. Quiero compartir este tema, la iglesia de Cristo y los últimos tiempos, con cada uno de ustedes. Para ello quiero que leamos el primer pasaje ahí en 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, el cual dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para entender esto debemos investigar un poquito y saber qué significa lo que somos para el Señor como iglesia, que en este pasaje nos menciona como columna y baluarte de la verdad. ¿Y qué es baluarte? La palabra baluarte quiere decir una construcción fortificada para resistir ataques enemigos. Es decir, que estamos hablando de un arma de defensiva, como una muralla, como un muro, ¿verdad? Como algo, como un muro que nos protege de los ataques. Es decir, eso somos como iglesia, según 1 Timoteo 3:15, eso somos como iglesia de Cristo. Somos baluarte de la verdad, defensores de la verdad. ¿Por qué menciono esto y qué tiene que ver esto con el tema de los últimos tiempos? Es que hoy en día, en la iglesia, en nuestra actualidad y en nuestra región, lo que estamos viviendo es un ataque del enemigo a través de las falsas doctrinas, a través de las enseñanzas que están disfrazadas de estudios, de mucho intelecto, pero a la verdad son caminos torcidos que llevan al hombre a la perdición. Vemos hoy en día cómo, hermanos, muchos están desviándose de la verdad, se están desviando de la fe y están aún, no solo desviándose ellos, sino que están aún enseñando la palabra de manera que están torciendo la verdad. Pero nosotros como iglesia debemos primeramente saber qué es lo que somos. Acá nos dice que somos columna y baluarte de la verdad. Nosotros debemos defender la verdad de las sagradas escrituras, debemos defenderla a capa y espada y no dejarnos persuadir por falsas doctrinas. ¿Qué es lo que dice Colosenses capítulo 18? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, ese privilegio que goza nuestro Señor Jesucristo por ese mérito hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Pero ¿por qué menciono este versículo? Porque Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. O también como 1 de Pedro capítulo 2 verso 5 dice que vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Aquí nos menciona a nosotros como iglesia como piedras vivas, siendo edificados como una casa espiritual. Y es lo que somos, amados hermanos, la iglesia de Cristo. Pero como iglesia de Cristo también, ¿cómo nos podemos edificar? La palabra de Dios en Efesios 4:11 menciona el ministerio quíntuple, el cual dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, para recapitular todos los versículos que hemos mencionado, el Señor primeramente en 1 Timoteo 3:15 dice que somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ese baluarte, esa construcción fortificada para resistir ataques de enemigos. También dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, ahí en Colosenses capítulo 18. Y como Cristo, la cabeza de la iglesia, Él es la suma autoridad de toda la iglesia. Y nosotros somos como piedras vivas, edificándonos como una casa espiritual. ¿Y cómo nos edificamos? Efesios 4:11 nos dice la palabra que Él constituyó el ministerio quíntuple, los cuales son los 5 ministerios
y del cual estoy tomando y estoy ejerciendo en este momento para poder edificar a la iglesia de Cristo, persuadiéndoles de esta realidad que lamentablemente estamos hoy viviendo. Conociendo esto, veamos lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué quiere decir la palabra apostasía? La palabra apostasía quiere decir que es cuando una persona o grupo de personas se apartan de la verdadera doctrina del Evangelio. Y hoy en día estamos viendo realmente lo que Primera de Timoteo capítulo 4 y verso 1 enseña, que en los postreros días, decía el apóstol, por medio del Espíritu, dice de que en los postreros días, en los postreros tiempos, que son los tiempos finales que estamos viviendo hoy en día, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios que están engañando hoy en día, de apartar a la gente de la verdad para pasarlos, para confundir sus mentes, para que crean a la mentira. Jesús también lo profetizó en Mateo capítulo 24, verso 24, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El ser escogido por el Señor no quiere decir que nos libra de esta realidad que estamos viviendo hoy. La misma Biblia, el mismo Jesús profetiza y dice que aún si fuere posible, a sus escogidos van a engañar. ¿Por qué? Porque este espíritu de error que está hoy en día gobernando muchas partes, incluso algunas iglesias, está confundiendo las mentes de todas las personas. ¿Por qué? Porque la gente se deja llevar por su filosofía, porque la gente se deja llevar por sus pensamientos y no se deja llevar por la palabra. Yo sí creo, aprovechando que estamos en el mes de octubre, que en el 31 de este mes se conmemora el aniversario de la Reforma Protestante. Aprovechando esto, pues yo creo, hermanos, y nuestra iglesia también está fundamentada en que nosotros creemos en la sola escritura, que lo que dice 1 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, nosotros creemos lo que la palabra del Señor dice y no lo que otras cosas, otros libros y otros pensadores dicen. Claro, no estamos en contra en que podemos leer otra literatura que no sea la palabra del Señor, siempre y cuando podamos pasarlo bajo el filtro de la palabra del Señor. También quiero persuadirles, amados hermanos, lo que dice Segunda de Juan, capítulo 1, verso 9 al 11. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Posiblemente hoy no vengan a tocar nuestra puerta, a decirnos: miren, te presento esta doctrina, esto y lo otro. Pero sí abrimos nuestra puerta a los videos, a las redes sociales en donde se está enseñando una falsa doctrina que no es la doctrina bíblica, o muchos disfrazan como que si fuera doctrina bíblica, pero realmente no hay ni siquiera Espíritu Santo, no hay unción, no hay realmente, tuercen, ocupan la palabra para torcerla. A esto dice Juan: no lo recibáis, no lo digas bienvenido. Recuerden,
Nuestros ojos son la ventana del alma, amados hermanos. Y si nosotros abrimos nuestra casa, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Si abrimos nuestra casa a estas falsas doctrinas, pues les estamos diciendo bienvenido. Y el que le dice bienvenido a las falsas doctrinas, dice la palabra del Señor que no tenemos al Hijo, no tenemos al Padre, no tenemos al Hijo, no tenemos a Cristo en nuestros corazones. En conclusión, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Así que, amados hermanos, el Señor es parte de la profecía de que Cristo va a venir, de que Cristo está a las puertas, que la apostasía hoy en día se está haciendo cada día más fuerte. Pero nosotros, como escogidos, como hijos del Señor, como temerosos de Dios, como conocedores de la palabra, como hijos de luz, no debemos caer en la trampa del enemigo, de las falsas doctrinas que hoy en día están engañando a muchas personas. También la palabra del Señor dice en 1 de Timoteo 4:16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay muchos más versículos que podríamos compartir, pero en este video nos vamos a quedar hasta acá, para que sea Dios a través del Espíritu Santo trayendo en cada uno de nosotros el rema de esta palabra, para que podamos entenderla y ponerla en práctica. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.